exposición de, a ver, acá está, una pequeña exposición de lo que es implementación BIM mediante CV3D e InfraWorks. Esto es parte de el curso, o bueno, esto es una presentación del curso que vamos a dictar de CV3D y justamente en esta sesión vamos a ver todas las bondades que nos tiene CV3D. Ahora, dicho sea de paso, primero, en primer lugar me voy a presentar, ¿no? Soy Josué Machaca, como bien dice Rosa, yo me dedico al tema de diseño de geométrico ya un buen tiempo y siempre he sido bastante interesado en el tema de los nuevos softwares o las nuevas tendencias en lo que es el diseño. Por ejemplo, no sé si han escuchado de InfraWorks, no sé si han escuchado el concepto de BIM o no sé si han escuchado que ya CV3D ha sacado la versión de 2025, ¿no? Entonces, la versión 2025 tiene nuevas actualizaciones para el diseño. Por ejemplo, CV3D, el software matriz, se encarga principalmente de obras civiles, ¿no? Sí, por eso es su nombre CV3D, ¿no? Es como un AutoCAD, pero orientado a obras civiles, ¿no? En AutoCAD uno puede hacer dibujos, puede hacer renderizaciones, etcétera, ¿no? Pero básicamente AutoCAD, como su nombre dice, CAD significa Computer, eh, eh, a- diseño asistido por computadora, ¿no? O Computer Assisted Design, CAD. En cambio, CV3D, a diferencia de AutoCAD, ¿no? Los archivos son los mismos, se guardan en formato DWG. En CV3D está orientado principalmente a lo que es diseño en infraestructura civil. Ah, y como un software de la gama de Autodesk, justamente también está integrado con estos nuevos conceptos de BIM. Entonces, hoy en día el BIM, Building Information Modeling, es las nuevas tendencias, es una nueva metodología, un nuevo estándar, no sé cómo quieran entenderlo ustedes, o un nuevo marco de trabajo, como generalmente se le conoce. Es un nuevo marco de trabajo que básicamente está orientado en diseñar en la nube y que sea colaborativo, ¿no? Es un diseño colaborativo a medida de que uno pueda atender las interferencias, los problemas que surjan en el entorno de diseño, y eso también ocurre con CV3D. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pero en infraestructura de, de viviendas, de edificaciones en general, etcétera, el software de Autodesk que se desarrolla es el Revit. Revit está también integrado con el sistema de BIM, ¿no? Es decir, un arquitecto, un estructural, un, un especialista en instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, pueden los cinco o los cuatro o los tres o los dos integrarse en un solo marco de trabajo y construir en la nube un prototipo, ¿no? Totalmente sincronizado, sin interferencias. Pues esta misma magia ocurre en CV3D, o bueno, en la tendencia de construcción de infraestructura civil, con InfraWorks. InfraWorks también ha sacado su versión 2025 con nuevas interfaces, nuevas actualizaciones. Está implementado también ahora la tendencia de inteligencia artificial, también está integrado en lo que es los software de CAD. Por ejemplo, en Civil 3D se ha implementado en sistema de redes de tuberías. También se ha implementado algunas actualizaciones con el uso de inteligencia artificial, así como en InfraWorks también se puede diseñar ahora túneles. Antes no se podía. Entonces, justa, ¿al- ¿alguien tiene una pregunta? Ahí escucho audio. Eh, no sé si me ayuda apagando el audio, si es que no tiene una pregunta. Bueno, entonces, justamente como les mencionaba en esta pequeña explicación, vamos a hablar de esta implementación de BIM con CV3D y, e InfraWorks. Por ejemplo, en CV3D podemos generar interfaces como las que vemos acá, ¿no?
Básicamente en el diseño de infraestructura civil, llámese carreteras principalmente, obras lineales o también obras de infraestructura vial, no solamente para eso está diseñado Civil 3D. Su uso principal es para el diseño de carreteras, ¿no? Es muy utilizado, o es el software principal en lo que es diseño de carreteras. ¿Qué implica el diseño de carreteras? Implica trazar una, un alineamiento principal, que es por donde va a transitar la carretera. Ese alineamiento, es decir, si hablamos en términos de AutoCAD, esa polilínea, esa línea, es por donde va a pasar el eje central de la vía de la carretera. Entonces, a través de esa línea central, ya tiene que cumplir ciertas consideraciones de diseño, ¿no? Todas esas consideraciones de diseño se encuentran en este documento. Les voy a mostrar. Acá está el documento. No sé si se logra ver. Este es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. ¿Ya? La versión más reciente es la versión 2018, preparada por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Es libre, ustedes simplemente pueden buscar en Google y descargarlo. Este manual de diseño de carreteras tiene todas las consideraciones para poder trazar desde el alineamiento hasta las demás consideraciones de la carretera, ¿no? Por ejemplo, especifica acá cómo va a ser el diseño en planta, en perfil, especifica también lo que son las intersecciones, así como las otras consideraciones, como por ejemplo cuando queremos hacer un expediente técnico. Todo eso se encuentra justamente estipulado acá en este manual, donde parte desde cero, ¿no? Desde cero, que quiere decir desde la necesidad de la carretera. Entonces, justamente el día de hoy yo les tengo preparado acá en CV3D y con InfraWorks, acá tengo los dos softwares, para poder hablarles de un diseño de carreteras. Acá, por ejemplo, tenemos un diseño de carreteras realizado por un alumno nuestro, que, ¿no? Durante todo el curso ha desarrollado desde la parte inicial, que es básicamente trazar la línea de gradientes, hasta trazar el alineamiento, eh, verificar en la vertical, ¿no? En el perfil longitudinal, verificar la curva, una curva que más se ajuste a las consideraciones que se requieren para hacer esta carretera. Todos estos requerimientos geométricos se encuentran dentro del manual. El manual estipula más o menos, o recomienda más o menos, en qué orden debe estar, ¿no? En qué orden tienen que estar las pendientes, etcétera. Y también acá tenemos como resultados finales, ¿no? Las cuantías, los quantities o los metrados para poder desarrollar esta carretera en términos de volumen, de movimiento de tierra, ¿no? Corte y relleno, así como cada una de las secciones transversales, ¿ya? Esto de acá parece algo sencillo, pero la verdad es que requiere mucho, mucho análisis. Trazar el alineamiento, trazar las curvas, trazar el último concepto acá importante es el corridor. El corridor es el elemento que nos va a permitir, es el elemento, el modelo geométrico propiamente. Ese es el corridor. Entonces, en el corridor, nosotros podemos ahí visualizar en 3D, y esto de acá lo vamos a utilizar dentro de nuestra interfaz BIM. En este caso va a ser InfraWorks. En InfraWorks vamos a agarrar todo este corridor y vamos a implementarlo ahí para verificar más o menos cómo es que se emplaza dentro de nuestro área de estudio. No se preocupen, todos estos detalles los voy a explicar en esta presentación. Primero vamos a ir paso a pasito. Generalmente uno me pregunta, cuando quiere adentrarse en estos temas de diseño de carreteras, ¿qué software se utiliza? Yo siempre digo, bueno, Civil 3D es el software por defecto, ¿no? Es el software más utilizado, pero como van las tendencias hoy en día, ¿no? El uso de software de diseño avanzados, de BIM y también de inteligencia artificial, porque InfraWorks también tiene implementado estos algoritmos. Yo recomendaría estos cuatro softwares para que se pueda desarrollar un correcto diseño geométrico, ya sea de calles, avenidas, carreteras, etc. Por defecto, Civil 3D, que es el software de dibujo. InfraWorks es el software del modelo en 3D, que nos va a ayudar para hacer simulaciones. Acá, por ejemplo, voy a abrir una zona de trabajo en InfraWorks.
van a ver que la interfaz es completamente en 3D. Vehicle Tracking, el tercer software que se muestra acá, es un plugin de Civil 3D. Es un plugin, ahí bien descarga, ven, acá podemos ver una interfaz de InfraWorks, de un relieve para poder hacer nuestro diseño, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les voy a mostrar el trabajo final que desarrollamos para poder, ¿no? Utilizar el correcto diseño geométrico. Esto de Vehicle Tracking se encuentra acá, es un plugin de Civi 3D. Acá lo estoy señalando en la parte superior derecha, no sé si se logra ver el mouse, o de repente acá voy a poner una lupa para que se pueda ver eh, justamente cómo se conecta Vehicle Tracking. Vehicle Tracking es un software que nos permite simular un tránsito o simular la trayectoria de un vehículo dentro de una carretera. Por eso su nombre, ¿no? Vehicle Tracking. Acá nosotros podemos configurar el vehículo y podemos, desde la, la concepción del diseño, podemos simular cómo transitaría un vehículo acá. No se preocupen todos estos detalles, yo les voy a explicar a lo largo de esta presentación. Entonces, y Google Earth, ¿no? Google Earth, así como otros software, si es que quieren un poco utilizar topografía, ¿no? En topografía ya tiene sus propios softwares también, ¿no? Por ejemplo, si es topografía con un sistema de estación totales, de drones, LIDAR, RPAs, etcétera. Entonces, con todos estos sistemas ya son softwares adicionales. En este caso, en la presentación de hoy, lo que quiero mostrarles es justamente los softwares que están orientados principalmente al diseño geométrico, es decir, a todo lo que estipula este manual. Este manual, por ejemplo, algo que tiene es la huella que deja un vehículo cuando transita, ¿no? Y acá da consideraciones de radio mínimo y radio exterior de la curva. Pues estas consideraciones reales, claro que acá en un manual simplemente te dan los radios mínimos y radios eh, de exteriores, pero en Civil 3D podemos hacer un barrido real, ¿no? Es como si el vehículo transitase realmente y simulásemos cómo va a desplazarse este vehículo en nuestra carretera, en una curva, por ejemplo. Entonces, justamente eso es lo interesante. Bien, adicionalmente a esto hay muchos otros software, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en topografía, como mencionaba, pueden utilizar los sistemas que más gusten, pueden usar PX4D, ¿no? Los softwares de Agisoft, etcétera. Pero en este caso, yo quiero hablarles de estos cuatro en específico. CV3D, por ejemplo, es un software que nos ayuda a hacer el diseño geométrico. Acá, por ejemplo, voy a mostrarles un pequeño video. No sé si se escuchará el audio. A ver, déjame configurar primero esto. A ver, pantalla. Vamos a ver si se puede. Bueno, asumo que se puede compartir, se va a compartir el audio. Voy a poner una presentación súper rápida. Ahí es una presentación del mismo Autodesk. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo se desarrolla en 3D una intercepción vial, ¿no? Con una plazuela interior. Acá ya está verificando las pendientes, o bueno, claro, el perfil longitudinal de nuestra vía. En este caso, tenemos un corredor y verificamos las curvas verticales, ¿no? Entonces acá justamente es con otro plugin para poder hacer el tracking, para hacer el modelamiento del tránsito vial. Los metrados, ya están.
Por ejemplo, es un grading, no sé, eso que se mostraba hace un momento, esto es un grading. En ese grading, justamente, por ejemplo, cuando se quiere hacer reservorios, se puede verificar el volumen del grading o bueno, para crear este, por ejemplo, imagínense que se quiere hacer una canchita de fútbol, ¿no? En una ladera, en una montaña. ¿Cuánto movimiento de tierra se va a requerir para hacer esa canchita de fútbol o para hacer un reservorio de agua? Entonces, justamente con Civi 3D estas otras aplicaciones civiles se pueden hacer mediante el uso de los gradings o en español serían como explanaciones. Y acá justamente está verificando el óptimo del grading, ¿no? Es decir, la cuantía en la cual el movimiento terreno, ¿no? El corte sea igual al relleno, de tal manera que cuando yo quiero crear no tenga que utilizar una cantera para poder llevar relleno o para poder depositar todo el corte a esa cantera. Entonces, justamente Civil 3D permite encontrar el óptimo para poder trazar el, el nivel de la base y esto también aplica en carreteras. En carreteras también la misma lógica sucede al momento de trazar el perfil. A ver, vamos a ver acá la parte final. Ahí está. Perfecto. Ahí veo que algunos se están conectando. No sé si se escucha el audio, me pueden confirmar si se escucha, si se ha escuchado el audio del video anterior, para poder, de repente no se está escuchando el audio y solo se escucha un sonido pasivo. Ah, perfecto, ¿se escucha bien? Muy bien. En el slide anterior hemos visto justamente más o menos las interfaces de todas las bondades que tiene CV3D para nosotros. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver una rehabilitación de una carretera real. Esto es lo último en tendencia también con CV3D, con un nuevo producto que ellos han sacado que se llama Autodesk Cloud. En Autodesk Cloud generalmente está más orientado a topografía, pero por ejemplo acá se tiene una nube de puntos. Esto de acá se desarrolla con estos nuevos aparatos LiDAR. Estos aparatos LiDAR lo que hacen es lanzan láseres a todo el ambiente y puede capturar la topografía real por medio de una nube de puntos. Entonces con Autodesk Recap, ¿no? Se trabaja este relieve real y por medio de Civi 3D, a partir de estos puntos, podemos trazar la carretera. Si es que esta carretera es, por ejemplo, muy antigua y no tiene los planos, o si es que es un camino improvisado, una trocha, ¿no? En la cual se quiere implementar, o para verificar también el estado de una carretera real, ¿no? Data capture technology as a point cloud. This data can be refined to project limits, then imported into InfraWorks. Ahora lo siguiente que está haciendo es estos puntos lo lleva a InfraWorks. With owners, A ver, civil planner, as construction phase of the project. a ver, acá. Ahí está. Lo lleva voy a presentar mejor así porque eh, cuando hago clic a algo, se para el video. Entonces acá, por ejemplo, en InfraWorks ya se tiene una vista satelital, ¿no? Y InfraWorks ya tiene un convenio con otra empresa de sistemas de información geográfica que, que es Esri, la empresa que hace ArcGIS. Entonces, por eso, por ese intermedio ya se puede, no se preocupen acá, nosotros también vamos a utilizar estos mapas satelitales para poder trazar esta nube de puntos. Por ejemplo, acá ya tiene la nube de puntos y en medio de InfraWorks, pues implementa la nube de puntos para luego, a partir de esto, trazar en el AutoCAD, en el Civil 3D, pues se traza la vía y se genera el corredor, que es el elemento en 3D. De esta manera se verifica si la carretera cumple con los estándares requeridos, por ejemplo, ¿no? En la norma. Acá, por ejemplo, si ponemos eh, eh, perfil longitudinal, acá, entonces vamos a poner acá perfil longitudinal y vamos a verificar
justamente esas consideraciones que van a tener en la vertical. A ver, vamos a poner acá en perfil longitudinal. A ver, perfil longitudinal de intersecciones. Vamos a poner acá perfiles, diseño geométrico de intersecciones. Acá está, diseño geométrico en perfil. Acá, por ejemplo, hay ciertas consideraciones de pendiente que tiene que tener nuestra carretera. Dependiendo del tipo de carretera, por ejemplo, una carretera normal, ¿no? Una carretera, la más básica, una carretera de tercera clase, para un tipo de orografía del 1 al 4, 1 es más plano, 4 es más con una pendiente más difícil, ¿no? Es una orografía escarpada, pues ahí se puede permitirse trazar pendientes altas. Entonces, todas estas consideraciones de diseño, así como el K, que es el parámetro de curvatura, este K nos indica si la curva, ya sea cóncava o convexa, va a generar este efecto. Por ejemplo, uno conduce, está conduciendo un automóvil, y no sé si ustedes han experimentado el escenario en el cual estamos en una curva convexa y de repente el automóvil salta y genera ese efecto. Ese efecto es muy peligroso porque, porque cuando ocurre eso es la maniobra del frenado es bastante difícil, ¿no? Tiene que descender el automóvil una cantidad, ¿no? Una distancia de parada, se le dice, para poder frenar. Pero si no cumple con ese requerimiento de la distancia de parada, es muy probable que los automóviles van a chocar por el mismo efecto del salto que ocurre por medio de estas curvas, de este parámetro de curvatura. Entonces, acá el manual nos indica ciertos valores de parámetros de curvatura que tienen que tener para que se evite este efecto. Lo mismo pasa que en el caso de las convexas. Cuando uno está manejando, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, por un badén y en el badén se golpea la base del auto, ¿no? O genera un efecto ahí que puede deteriorar, por ejemplo, el chasis del auto. Entonces, en ese caso, igual, ese efecto genera que el auto, al conductor le genera una pérdida de maniobrabilidad. Entonces, hay parámetros en la vertical que se deben cumplir para evitar ese efecto. Entonces, justamente en este video nos muestra que en una nube de puntos están verificando este segundo caso que les estoy explicando a partir de una nube de puntos. Entonces, a partir de una nube de puntos se está verificando todas las consideraciones geométricas que ha tenido esa carretera al momento de ser creada. Y acá podemos ver en esta ventana panorámica justamente todos los valores del bombeo y del peralte para poder trazar esa curva. Entonces, eso es una de las ventajas que hoy en día se utilizan, ¿no? Con las nubes de puntos de estos sistemas de topografía LiDAR, que son básicamente nubes de puntos. Son estos aparatos, estas Topcom, que tienen un sensor, ¿no? Que hace un barrido completo. También se puede utilizar drones LiDAR para poder hacer este barrido, pero con los drones, ¿no? Acá tenemos un siguiente caso, en este de acá particular, dice, vamos a ver un flujo de trabajo de un diseño BIM. En este caso, por ejemplo, tenemos un proyecto, ¿no? Que se está desarrollando completamente en la nube. Es un proyecto y lo que se quiere hacer acá es justamente llegar al escenario de operación de la infraestructura. En este caso estamos hablando de infraestructura civil. Acá tenemos un modelo 3D, ¿no? En Civil 3D podemos hacer visualizaciones realistas, como las que se ven acá. Esto con una interfaz que permite llevar este producto inclusive a Revit, ¿no? Esto, por ejemplo, es Civil 3D. Esto de acá lo vamos a exportar a Infraworks. Eso los voy a enseñar hoy día. Al final vamos a justamente hacer una implementación de este tipo. Y luego en Revit podemos verificar lo que nos va a exportar el Infraworks en materia de diseño de puentes. Entonces, en el mismo Revit se puede verificar la estructura de esta obra lineal. Entonces,
Acá, por ejemplo, estos ya son diseños completamente realizados en la nube. Las personas pueden trabajar a partir de un modelo en esta interfaz, ¿no? Básicamente se tiene que compartir este modelo a un grupo de trabajo para que puedan verificar todas las condiciones geométricas que tiene nuestra vía, ¿ya? Esto es una explicación bien rápida de lo que es Civil 3D. Ahora vamos a hablar de el siguiente software. A ver, esta presentación, no sé si... Ah, y justamente acá viene la parte BIM, ¿ya? Este es un trabajo completamente en la nube con Autodesk Clouds para poder desarrollar justamente eh, estos dibujos en 3D en la nube. Ahora voy a hablar de Vehicle Tracking. Vehicle Tracking es un plugin. Ese plugin se instala, ¿no? No pesa mucho, pesa unos megas nomás. Civi 3D pesa 10 gigabytes más o menos, ¿no? Con todos sus complementos de subassembly. Subassembly es para desarrollar los ensamblajes que van a generar el corridor o la obra lineal en 3D. Entonces, con todos esos complementos, Civi 3D pesa unos 10 gigabytes en computadora. Este plugin que tenemos acá permite hacer simulación vial. Es decir, por ejemplo, yo quiero verificar si por mi carretera va a transitar un vehículo pesado. Esto, por ejemplo, no sé si han visto una noticia que ha pasado hoy día de que un vehículo estaba transitando por un bypass, no me acuerdo específicamente por el bypass, pero creo que es en la Javier Prado, en Lima, Perú. Y Javier Prado es una vía bastante transitada acá en Perú, en Lima, y el vehículo pasaba, ¿no? por un bypass, pero era un vehículo pesado, era un vehículo alto. Entonces se golpeó con el puente, ¿no? La parte superior se golpeó con el puente. O, por ejemplo, el caso más tradicional es el de las curvaturas. Por ejemplo, la carretera principal en Perú es la Panamericana Norte. Es una vía muy transitada y que genera mucho tránsito y tráfico. Para que algunos camiones, por ejemplo, ensamblados, es decir, que tienen, ¿no? Son varios componentes, puedan transitar, requieren unas consideraciones especiales de la vía para que puedan transitar. Generalmente estos ingresan a la vía de noche, llevando todo su producto para que eviten el tráfico. Y el tráfico ocurre justamente porque estos vehículos requieren un radio de curvatura muy amplio. Entonces, si yo quiero verificar si uno de estos vehículos pesados puede transitar por una de las calles de una calle normal, ¿no? De 6, 7 metros de ancho, 8 metros de ancho, o de hasta de 10 metros de ancho, si es que va a poder hacer esas curvas, ¿no? Un vehículo pesado, si lo va a hacer. Entonces, eso se puede verificar con vehicle tracking. Acá, por ejemplo, estamos viendo el caso de una intercepción, acá como un trébol, ¿no? Esta es una intercepción muy, muy común en los bypasses modernos. Y acá vamos a verificar si vehicle tracking eh, nos permite hacer este diseño. Ahí está. Hay diferentes vehículos que van a transitar sobre esta vía. Ahí. Acá está Vehicle Tracking, ¿no? Con Vehicle Tracking podemos verificar, por ejemplo, este es un camión es un camión con varios ensamblajes y vamos a verificar si esto va a transitar por esta intersección. En este caso está también diseñado para poder hacer el traqueo de inclusive aviones o parqueos. En el caso del parqueo, a ver, vamos a poner acá. En el caso del parqueo vehicular, ¿no? Es toda una simulación especial si es que los vehículos van a poder eh, correctamente, va a haber un bloqueo en el parqueo o estos se pueden estacionar de manera ordenada.
quickly determining the best parking layout solution for projects both large and small. Autodesk vehicle tracking can be used to quickly and easily explore alternative designically to designer laying out a site for vehicle Ahí está tracking. un escenario de diseño de flujo vehicular. Lo mismo pasa acá, ¿no? En esta siguiente interfaz. Acá vamos a ver, por ejemplo, el diseño de caminos o Autodesk vías. enables collection enables users to create roadway and highway models for efficiency. Igual, acá con Recap Pro se trabaja la nube de puntos, ¿no? Esa es una nube de puntos generada por un LiDAR. Por lo visto, acá es un dron, porque la parte baja de los puentes no tiene mapeado el traqueo, ¿ven? Es un dron. Entonces, con este dron se está mapeando justamente esta zona para hacer un diseño eh, de esta interfaz. Users can manage point cloud data obtained from LiDAR from technologies. Users can import cloud into their reports. Vamos a ver, esa es la parte de implementación BIM. Acá en Civil 3D justamente ya se hace el diseño. Civil cross sections even one final spec. ¿Ya? Acá están las consideraciones reales. Esto es generalmente en un proyecto con las últimas tendencias del diseño, ¿ya? Users can traffic simulate En este caso se está haciendo una simulación vial a partir del trabajo que se ha hecho con la nube de puntos. to create roadway and highway models for efficiency. Recap Pro users can view and manage point clouds Acá ya lo hemos visto. Y acá viene el tercer software. Este tercer software es InfraWorks. InfraWorks es un software pesado, también son otros 10 gigabytes, ¿no? Con estos dos ya tenemos 20 gigabytes. Con esos tres, ¿ya? Con esos tres tenemos 20 gigabytes o eh, hasta 15 gigabytes. 15 gigabytes con los dos, ¿ya? Son software pesados, pero lo vale, porque InfraWorks tiene una interfaz especial para el diseño en 3D y sobre todo para la simulación, y sobre todo porque InfraWorks tiene algoritmos eficientes para poder hacer el trazo no solo de carreteras, sino de cualquier otra obra vial, llámese puentes, badenes, y en la versión 2025, ahora InfraWorks puede trazar túneles. Entonces, InfraWorks inclusive puede tomar la decisión, ¿no? De poder trazar, no sé, en un escenario como en esas películas de ciencia ficción, donde se quiere hacer una planificación urbana de super ciudades, ¿no? Super ciudades como las que estamos viendo ahora, en lo que va a pasar en el Perú en los próximos años. Por ejemplo, el puerto de Chancay va a traer un gran flujo vehicular en la zona norte de Lima. Esto pasó también con el proyecto de Olmos, donde se tiene que planificar todo ciudades completas, ¿no? Entonces, estas nuevas tendencias no solo pasan en países de la región, ¿no? Están pasando en todo el mundo y se requieren. Vamos a ver que justamente acá en InfraWorks, justamente acá tengo descargado una topografía en InfraWorks. Y en InfraWorks, miren, detecta automáticamente todas las vías que tiene en el terreno real por medio de estas imágenes satelitales que tiene con Esri, ¿no? Acá, por ejemplo, dice Autodesk Connector para ArcGIS. Esto justamente es porque Autodesk y Esri, la empresa de ArcGIS, ahora trabajan juntas para poder generar sistemas más eficientes de diseño en temas de sistema de información geográfica. Entonces, eh, eso es una de las bondades que tiene InfraWorks. Acá vamos a ver un rápido video de InfraWorks. Ahí tenemos, por ejemplo, está diseñando la curva, un diseño de curva. En esa curva está verificando las secciones transversales. En este caso, por ejemplo, se ve que tiene una cuneta central. Y acá, como es una curva, se muestra un determinado peralte. Y cuando son tramos rectos,
se ve el bombeo. El bombeo es la pendiente que evita que la escorrentía se empose en la carretera. Y acá ya se está diseñando la visualización final de esta interfaz. Ahí está. InfraWorks es el software BIM por defecto para lo que es el diseño de obras civiles en general. Ingeniero, eso se puede implementar hasta nivel de anteproyecto. En un anteproyecto en Perú, acá, por ejemplo, a ver, es una pregunta bastante que requiere una, una interpretación un poco diferente, ¿ya? Por ejemplo, en Perú, para un anteproyecto se requiere específicamente todo esto, ¿ya? No se requiere un corredor. Un corredor quiere decir un modelo 3D de la vía. Pero con todos el diseño, por ejemplo, en Civil 3D, básicamente en el curso ya explico más a profundidad esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita para hacer un anteproyecto? Primero, trazar el alineamiento, ¿no? Verificar sus perfiles compuestos en el perfil longitudinal, verificar las secciones de bombeo y peralte, eh, verificar el número de curvatura, así como sus secciones transversales. Hasta ahí ya tenemos un anteproyecto. Hasta ahí ya tenemos todas nuestras consideraciones. Pero eso no quiere decir que la vía esté 100% adecuada para poder hacer una correcta, llamémoslo así, un diseño que, más allá del geométrico, ¿no? Que es el diseño vial. En el diseño vial ya podemos hablar de si estas consideraciones que se han tomado en el diseño geométrico permiten un flujo vehicular óptimo, permite que los camiones no generen tráfico, permiten que exista una correcta forma de semaforización para poder permitir a los autos desplazarse. Es más, en caso, por ejemplo, también ha pasado recientemente un vehículo que está transitando y lamentablemente eh, se descarriló, me parece, no estoy tan enterado bien, pero hubieron hubieron personas afectadas. Entonces, en ese escenario, ¿no? Eh, ocurre también el caso de, de qué pasa si dentro de una carretera ocurre un imperfecto, ¿no? O justamente para lo que es la distancia de visibilidad del usuario para que pueda anteponerse a un peligro. O sea, todos estos escenarios ya nos lo puede mostrar con InfraWorks. En este caso, con InfraWorks, por ejemplo, podemos trazar una especie de cómo se va a ver nuestra vía en lo real, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos una especie de implementación real. Por ejemplo, en un anteproyecto hablamos, por ejemplo, solo de la vía, por ejemplo, pero ¿qué pasa si el proyecto requiere otras consideraciones especiales? Por ejemplo, si en el diseño geométrico se ha considerado que va a existir, en este caso, puentes o badenes. O de repente, si quiero ver, por ejemplo, qué ancho de la vía me va a cubrir, si es que decido ponerle dentro del subassembly, puedo considerar veredas, cunetas, taludes. Taludes, ¿cuánto va a ser mis taludes? Dependiendo de los taludes, hablo de movimientos de tierras, etcétera. Entonces, como ven, hay varias consideraciones que se tienen que tomar. Eh, Acá, por ejemplo, ya estamos en InfraWorks. Acá estoy seguro que hay un nuevo escenario de que es tráfico, ¿no? En este caso es un diseño, por ejemplo, en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se está diseñando justamente esta intersección con un tráfico vehicular. Project risk, traffic simulation, using accurate city both numerical and visual feedback to both levels of service used time to work nations for proposed road disruption. ¿Eh?
Eso, todo eso se diseña en CV3D. Y así, hay otras gamas. No sé si a este punto puedo resolver consultas, pero normal. Si tienen una consulta, por ejemplo, ahí David quiere hacer una consulta, normal. Inge, ¿qué tal? Muy buenas Ah, noches a todos. Una preguntota. sí, Tengo entendido que a ver, o así que usted, Inge, que así me puede sacar de la duda. Tengo sí, entendido que la modelación BIM es un sistema, eh, así me lo explicaron. Quiero a ver si usted me puede sacar de la duda de que es una forma de entender el proyecto a una forma real y claro. poder determinar los contras y pros durante la ejecución de la obra para mitigar tiempos. Claro. No sé si estoy yo en lo correcto. Es una simulación. Quiero yo entender que es una simulación de lo que pudiera pasar o lo real durante un proyecto en que. No, yo Sí, también. muy buena pregunta, David, ¿no? David, sí. Por ejemplo, el BIM es básicamente como tú dices, es un marco de trabajo, llamémoslo así, un marco de trabajo. Algunos le dicen que es un estándar, otros le dicen que es una metodología. ¿En qué consiste? ¿Cuál es lo que se busca con el BIM? Con el BIM, principalmente es el trabajo colaborativo. Por ejemplo, generalmente en edificaciones, por ejemplo, ocurre que primero lo que se hace es el diseño arquitectónico. Entonces, en el diseño arquitectónico, ¿no? Un arquitecto diseña la edificación y luego esto pasa a un estructural. Y en el estructural, pues diseña la estructura, ¿no? En este caso, en obras de infraestructura vial, ¿no? Igual existe un diseño geométrico. Luego este diseño geométrico, como por ejemplo acá vemos los pilares de un puente, ¿no? Va a pasar a un estructural. Ese estructural tiene que diseñar dónde va a ir los fierros, cómo va a ser la cimentación. En este caso va a haber pilotaje, obviamente. Entonces, cómo va a ser el pilotaje, qué profundidad va a tener el pilotaje, cuál va a ser el diseño de estas nervaduras del puente, de las vigas nervadas o de la superestructura. Entonces, todas esas consideraciones van a ser diseñadas por un estructural. Luego va a venir otros especialistas. Por ejemplo, en edificaciones vienen los de especialidades de aguas, por ejemplo, para ver el tema de conexiones domiciliarias, desagüe, sanitarias, etcétera, ¿no? Y luego también va a venir un electricista, ¿no? Para poner las condiciones propiamente de los implementos de electricidad, por ejemplo, dónde va a ir el tablero eléctrico, qué iluminarios van a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, es un trabajo colaborativo donde cuatro tipos de especialistas están más. Por ejemplo, si hay ascensor, si hay sistema de aire acondicionado, entonces son cinco especialistas tienen que trabajar con un mismo plano. Entonces, uno le pasa un plano al otro, el otro le pasa un plano al otro, el otro le pasa un plano al otro. Entonces, hasta ahí tienes cinco planos. Pero en lo real, cuando tienes esos cinco planos, ya cuando se va a construir, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que existen intersecciones. Son proyectos tan grandes que tienen interferencias, ¿no? Por ejemplo, no puede pasar que la montante de agua transite por una columna. Eso pasa. A ver, David, sí. Sí, Inge, más que nada mi pregunta era relacionado a que, como usted lo explica, de Ujú, que pues sí tenemos que tener en consideración todas las especialidades ajá, en un proyecto. ujú, Como le comenté hace un momento, ujú, es, no sé si está bien explicado lo que a mí a lo mejor me explicaron, ¿verdad? ujú. Yo a lo mejor me sacara a lo mejor de la duda. El modelo BIM, tengo entendido yo que es una simulación de un proyecto ejecutivo, Ujú, considerando todas las especialidades, es hacer una exacto. simulación de los pros y contras de lo que pudiera suceder. ¿Para qué? Para mitigar tiempos, ¿verdad? Ujú, Porque ujú, tiempo y ya exacto. sabe que tiempos, pues va a costos, ¿no?
Entonces, Exacto, ahorita como usted estaba explicando, ¿no? Aquí exacto, en la presentación que usted exacto. tiene, que dice, pues ahí está la pila, pero pues son muchas especialidades que tienen ahí que ver, ¿no? Ujú, Entonces, exacto, geotecnia, mecánica de suelos, topografía, exacto. instalaciones. Entonces, yo Sí, aquí mi duda era nada más si el modelo BIM es como Es una buena pregunta. una simulación ujú, de lo que podría o no podría pasar. sí, ajá, muy bien. Sí, Eh, Está perfecto, ¿no? Una vez que tenemos esos cuatro iteraciones, ¿no? De trabajo colaborativo, ya se puede hacer lo que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, el tema de atender todas estas interferencias de manera conjunta y eso generalmente se hace en una interfaz, en una interfaz como esta, ¿no? En 3D. En un 3D, los cuatro o los cinco especialistas pueden trabajar colaborativamente para poder atender justamente estas interferencias, esto de acá que no se puede visualizar en un plano, ¿no? Por ejemplo, en un plano es muy difícil detectar las interferencias. Tendría uno que tener una visión espacial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el estructural considera una escalera en este lado y el arquitecto no le va a gustar que el estructural mueva la escalera con fines estructurales, ¿no? Entonces, en un plano es difícil de identificar eso porque en un plano tienes que, ¿no? Hay solo medidas, pero en el 3D se puede verificar eso. Entonces, justamente Autodesk está generando toda una interfaz 3D para poder atender todas esas interferencias y los beneficios son los que tú mencionas, ¿no? De que es una mejor los costos, porque ya no hay interferencias, los tiempos, mejora la colaboración, se evitan también, es una forma de gestionar conflictos, ¿no? Para poder atender el, a tiempo las interferencias, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, en obras lineales también sucede esto, ¿no? Por ejemplo, a partir de InfraWorks, este software de acá, por ejemplo, InfraWorks diseñamos un puente, ¿ya? Ese puente, obviamente, necesita estructurarse correctamente. Entonces, esa estructura se puede desarrollar en Revit tranquilamente o en cualquier otro software. En el caso de Revit, se puede diseñar el 3D del puente, ¿no? Pero si queremos hacer un análisis estructural de ese puente, se requerirían otros softwares, ¿no? Los softwares ya de gama de las estructuras, ¿no? Como son los softwares de CSI. Pero, por ejemplo, acá se está, ¿no? Diseñando todas las características que va a tener este puente. Entonces, a partir de ese diseño en Revit, porque Revit es de Autodesk, se puede configurar para que InfraWorks utilice la familia, ¿no? La parametrización de la familia del Revit y lo puedas utilizar en InfraWorks. Y de esta manera, cuando se visualice en 3D, se pueda ver el proyecto real, ¿no? En un plano puede el estructural especificar que acá son tres pilares, pero en la vida real cuando se estructura, se dice que va a ser solo un pilar, pero es un pilar ancho. Entonces ahí, ¿no? En el 3D ya se puede verificar de antemano cómo va a ser justamente todas esas consideraciones desde las estructuras, así como los aisladores sísmicos o sismo resistentes. Google Earth ya conocen Google Earth cómo es. Google Earth es el software de trabajo de sistemas de información geográfica. Por ejemplo, en Google Earth podemos ver eh, ¿no? Todas nuestras interfaces. Y justamente acá también yo les tengo preparado algo muy especial y quiero llegar a ese punto antes que nos gane el tiempo. Este de acá es el manual básico, ¿no? Este manual se basa en el sistema americano de diseño vial, ¿no? El American Design Highway, etcétera, etcétera. Entonces, ahí eh, está diseñado basándose en las normas de calidad, ¿no? Se han verificado empíricamente cuáles son los óptimos o cuáles son las curvas o cuáles son las consideraciones de peralte, bombeo, etcétera, ¿no? Pendientes rasantes, etcétera, en las cuales se verifica que exista menos impacto en lo que es el afectación humana, ¿no? Accidentes, llámese accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Choques, tránsito, etcétera. Entonces, todas estas buenas prácticas están recopiladas dentro del manual de diseño geométrico. Acá, por ejemplo, lo primero que uno verifica cuando quiere hacer el tránsito de una carretera es
qué tipo de carretera, en dónde voy a trazar la carretera y cuáles son las consideraciones del radio, la velocidad de diseño que se va a utilizar en la carretera, así como superalte. Y lo siguiente es, por ejemplo, si hablamos en intersecciones, pues también en el manual podemos especificar un poco de las intersecciones. Ahora sí, vamos a pasar, antes que me gane el tiempo, porque la presentación es bien rápido y estas sesiones online son bastante rápidas, pero bien productivas. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar un diseño que ha desarrollado uno de nuestros alumnos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una topografía. Esta topografía se basa en una nube de puntos, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es Civil 3D. Acá tenemos una nube de puntos. Y si nosotros queremos visualizar esa nube de puntos, simplemente tenemos que eh, verificar sus estilos y su elevación, ¿ya? Acá tenemos los puntos de la topografía, ¿no? Estos son puntos que se pueden, reales, puntos de una zona en específica que está en el sur de Perú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero activar la geolocalización y acá están las imágenes satelitales de Esri. Entonces, con Esri, ¿no? Ya podemos más o menos ubicar nuestro dibujo en una zona específica donde ahí, ¿no? Ya existe una vía, ya se ha trazado una vía, pero esta vía es una trocha, ¿no? Una trocha carrozable, que es básicamente lo primero que se hace para conectar dos pueblos. Y la idea es acondicionar una vía con las consideraciones de diseño del Manual Geométrico de Carreteras a esta vía, ¿no? Inclusive tiene su archivo XML en el marco peruano, al igual que el americano, para poder trazar las curvas y que el diseño automatizado de Civi 3D de la carretera o del diseño en planta esté con todas esas configuraciones. Entonces, una vez que tenemos los puntos, desarrollamos la superficie, ¿no? La topografía, esta superficie 3D. Una vez que tenemos la superficie 3D, ya podemos hacer ahí una verificación de las pendientes de mi curva, de mi línea de gradiente, y acá trazar un alineamiento. Acá se traza un alineamiento, y ese alineamiento pues tiene que conectar dos centros poblados, ¿no? Acá tenemos un centro poblado alto y uno bajo. Lo siguiente que se va a hacer acá es, vamos a quitar acá la geolocalización, ya que estamos en una zona real, vamos a quitarlo. Y una vez que ya tenemos nuestro alineamiento, trazamos nuestros perfiles verticales. En ese perfil vertical tenemos nuestra curva compuesta, ¿no? Nuestra curva de perfil compuesto, y acá se verifica justamente el parámetro de curvatura. Este parámetro de curvatura nos va a decir si realmente nuestras condiciones en la vertical son las óptimas para poder evitar este fenómeno que yo les comento de salto o de choque, ¿no? Con la base. Y también a partir de esa carretera podemos trazar secciones transversales, es decir, si nos paramos y estiramos los brazos en medio de la carretera, pues transversalmente esto es lo que vamos a ver, ¿no? Acá tenemos nuestra carretera y a la parte derecha vamos a ver el vacío y en la parte izquierda vamos a ver el corte. Entonces, para ese corte existe un talud y en ese talud se va a tener que considerar una pendiente de talud. Entonces, todas esas consideraciones han sido utilizadas para este diseño. Por último, ya tenemos nuestros cuadros, ¿no? Estos son cuadros de las cuantificaciones del área de corte y volumen que finalmente nos va a determinar el volumen o el volumen acumulado. Y para evitar una carretera, el volumen de corte tiene que ser igual al del relleno, si es que hacemos con un frente de trabajo, ¿no? Si son dos frentes de trabajo, requeriríamos un sistema un poco más completo. Esto ya es gestión de proyectos de construcción. Tendríamos que identificar y verificar cuál sería el óptimo movimiento de los camiones para hacer un diseño para hacer justamente este movimiento de tierra. Entonces, con todo esto, ya podemos hacer un anteproyecto, respondiendo a la otra consulta. ¿Ya? Con todo esto ya tenemos el anteproyecto porque tenemos la topografía, ¿no? Tenemos el diseño, tenemos los metrados y para ir más allá, ¿no? Para ir con los requerimientos BIM, más BIM principalmente, nosotros trazamos un ensamblaje. Acá está el ensamblaje. Este ensamblaje es básicamente todo lo que va a contener esta carretera, ¿no? El asfalto, la vía, la calzada, así como una cuneta. Acá estamos considerando esta cuneta. A partir de ese ensamblaje,
nosotros trazamos el corredor. Este de acá es un corredor. Y ese corredor es un objeto en 3D, ¿ya? En 3D es como ver nuestra carretera, pero en 3D. Y en 3D podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, lo que está en la base es el diseño en planta, en plano. Y lo que está arriba es nuestro corredor. Ese corredor ya está en 3D. Ahora lo que vamos a hacer es justamente vamos a implementar eso dentro de InfraWorks para que dentro de nuestra topografía se pueda visualizar. InfraWorks por defecto, los caminos de una imagen satelital los detecta, ¿no? Por eso se basa en algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, si encuentra un camino, automáticamente traza una carretera. Ahora pero la carretera que traza, ven, lo hacen mal. ¿Ven? Por ejemplo, acá hay una enorme subida, hay eh, ¿no? Acá, por ejemplo, sube y está mal, no está, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Un camión jamás va a poder transitar por este tipo de curvas, ¿ven? Es tremendamente complicado. Entonces, no está, por ejemplo, acá también, ¿no? Sube y luego baja y luego sube. ¿Qué efecto es ese, no? La idea, ahora vamos a implementar el diseño que hemos hecho, ¿no? En planta, lo vamos a implementar en esta zona en 3D para poder ver los beneficios que tiene este diseño en 3D con BIM. Acá, por ejemplo, vamos a poner acá, conectar a datos, y en la conexión, acá vamos a seleccionar nuestro archivo de Civi 3D. Acá mismo dice, acá lo pueden ver, ¿no? Autodesk Civi 3D. Seleccionamos y buscamos el archivo. Acá, por ejemplo, tenemos un archivo. Ese es el archivo Civi 3D por defecto. Y vamos a importarlo dentro de nuestra interfaz. Este procedimiento para desarrollar todo esto ya se enseña en el curso, ¿no? En el curso de diseño de carreteras con Civi 3D, ¿no? Todas estas consideraciones las vamos a ver justamente en el curso de diseño geométrico de carreteras. Eh, y claro está también el tema de la interfaz BIM. Por ejemplo, acá vamos a conectar primero eh, la obra lineal. Acá vamos a conectar el corredor, mejor dicho. Vamos a conectar el corredor. Acá activamos corredor y le damos en aceptar. Una vez que estamos acá, vamos a configurar para que aparezca en nuestro, en nuestra interfaz. Todo este procedimiento yo lo estoy haciendo porque ya he hecho las configuraciones previas, ¿no? O sea, si quiere, para poder mostrarle más o menos cómo es que llegué hasta acá, hay bastantes consideraciones previas que he tenido que considerar. Por ejemplo, tenemos que saber eh, un poco de cómo sacar esta topografía, ¿no? Y acá, por ejemplo, también, ¿no? Hemos configurado la coordenada previamente y ahora vamos a implementarlo, a ver cómo se ve. Por ejemplo, el relieve de esta carretera. Por ejemplo, en el caso de esta carretera, el área donde va a interferir, ¿no? En este diseño, es todo esto que se está mostrando en verde dentro de nuestra topografía. Vamos ahora a importar otra carretera. Vamos a importar, ahora sí la carretera. Igual todo eso toma tiempo y lo desarrolla 100% en la nube, es decir, basta acá compartirles la nube de puntos para que ustedes puedan, por medio de sus, de su, de su interfaz, pues puedan tener este documento. A ver, vamos a poner acá la obra lineal, le damos en aceptar, configuramos también la ubicación, acá está el 18S, y le damos en cerrar y actualizar para que aparezca en nuestra interfaz. A ver. Y ahora vamos a poner la carretera en roads. Ahí tengamos paciencia porque esto, como es un modelo en 3D complicado, toma su tiempito realizar. Y acá tenemos la carretera y vamos a configurar
para que se pueda visualizar. Acá está trocha carrozable, ubicación, está todo perfecto. Vamos a importar. Es decir, lo que les estoy explicando es todo este diseño que se ha hecho, todo este diseño, ¿no?, de carretera en una zona en específico, lo vamos a llevar al 3D, ¿no?, por medio de este corridor. Y ahora, dentro de mi interfaz, no sé si se logra ver bien, quizás voy a apagar esta cobertura, lo vamos a apagar, ¿sí? Vamos a apagar este terreno, lo vamos a apagar, ¿sí? Y vamos a visualizar acá la carretera que diseñó uno de nuestros alumnos. Entonces, acá justamente, ya que se ve así totalmente desordenado, acá está. Lo vamos a acercar acá, ¿ya? Por ejemplo, las dos carreteras se contraponen. Esta de acá, la carretera que está mal, la voy a eliminar. Y vamos ahora a quedarnos con la carretera que hemos diseñado con todas las consideraciones especiales. Miren acá, ¿no? Esta es la carretera y las áreas verdes son las áreas de intervención con determinados taludes, ¿ya? Esta es una carretera que la hemos diseñado para que tenga que uno cumpla con las especificaciones de la norma, del manual de diseño geométrico. Estas zonas que salen así entrecortadas son zonas donde existe mucha pendiente, ¿eh? Es demasiada pendiente, pero en el terreno real. Y acá ya se está trazando la carretera propiamente, ¿no? Ahora, a partir de esto, ya podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, si ocurre esto de que hay una montaña, se puede considerar inclusive un túnel, o de repente, las consideraciones acá, la topografía está un poco mal, es justamente por el tema de la topografía que se ha generado a partir de la elaboración de los taludes. Acá quizás podríamos corregir los taludes, pero como producto final, ¿no?, nuestro diseño geométrico ya tiene todas las consideraciones para implementarlas acá, ¿no? El tema acá son con los taludes. Y de esta manera hemos conectado dos zonas específicas dentro de nuestra web. Claro que esto de acá es un trabajo que se está desarrollando completamente rápido, ¿no?, en un modelo 3D. Y las consideraciones especiales para el diseño se encuentran acá, ¿ya? Acá tenemos todas las diseños en la transversal, ¿no?, con sus áreas de corte y relleno, en el caso de que se requieran. Eso es un primer producto de uno de nuestros alumnos para poder conectar estos dos puntos, el punto de abajo y el punto de arriba, ¿ya? Son dos puntos que tienen una diferente cota en una topografía real. Bien, y bueno, ya el tiempo me ha ganado, pero básicamente acá he intentado explorar justamente todos los beneficios que nos trae estas nuevas tendencias en Civil 3D, ¿ya? Este diseño es bien rápido, ¿ah? Estos de acá, estos proyectos de proyectos toman buen tiempo, ¿no? Para hacer un proyecto, un estudio técnico o presentar un diseño, ¿no? Un proyecto a nivel de perfil, digámoslo así, eh, nos tomaría un tiempo. Y todo este producto que los estoy mostrando es un diseño que lo hemos hecho en tan solo un día, en una sesión de trabajo, hemos diseñado, lo hemos visto en el infrawork cómo se va a ver real. Ahí, como por ejemplo, hemos determinado que los taludes debemos corregirlos y por eso, eh, si esos taludes fuesen presentados de manera real, cosa que a veces sucede, obviamente en la construcción sería descabellado llegar a ese punto, al punto de construir con esos taludes, ¿no? Entonces, justamente el modelo 3D nos permite, como su compañero también en su consulta, como David, anteponernos a este escenario y poder ver un modelo 3D, ¿no?, correctamente. Si es que hay puentes, pues propongamos los puentes. Si hay túneles, propongamos los túneles. Si hay badenes, propongamos los badenes. Todas esas obras civiles, hasta muros de contención,
las podemos proponer en InfraWorks, de tal manera que dentro de nuestra visualización 3D podamos llevarlo a un estudio más sofisticado dentro de nuestro entregable para poder considerar, ¿no? Estudios de reforzamiento, muros de contención, etcétera. Bien, estimados, ha sido esto toda una charla. Yo les invito a que estén pendientes del curso que vamos a sacar, el curso de Civi 3D. Ahí Rosa quizás nos va a dar los detalles de las fechas y los demás, ¿no? Los demás datos para poder estar a la par con estas nuevas tendencias en el mundo del diseño. Con ustedes ha sido el ingeniero Josué Machaca, ¿no? Y si tienen preguntas, consultas, normal, pueden hacérmelas. Pueden hacérmelas por medio, ¿no? En un WhatsApp, creo que estamos agregados. Y pues aquí soy su fiel servidor, entonces de aquí en adelante. Muchas gracias.